las grandes obras y servicios que contratan a diario las entidades públicas requieren de contratistas que posean la capacidad necesaria y suficiente para realizar los proyectos que emprende el Estado de manera exitosa. La inversión pública que realiza el Estado por medio de sus contratos públicos, como en todo negocio, requiere de contratistas que cuenten con la fortaleza y capacidad necesarias para cumplir con lo acordado. En especial, el contratista del Estado debe tener la solvencia económica que para cada caso se requiere, buscando evitar dificultades económicas que conduzcan a incumplimientos contractuales y al fracaso en la ejecución de los recursos públicos. Surge así la necesidad de que el Estado, con los debidos estudios y análisis para cada caso, defina con claridad y certeza los requisitos que debe cumplir una persona para poder ser un idóneo contratista y garantizar una inversión pública eficiente. Las entidades públicas deben definir previamente si una persona cuenta con la solvencia económica necesaria que garantice la ejecución del contrato que pretende suscribir. Las normas de la contratación pública en Colombia definen un criterio bastante amplio para medir la capacidad financiera de aquellos oferentes que quieren ser contratistas del Estado. La Ley 1150 de 2007, que hace parte ya del Estatuto General de la Contratación, simplemente dice que las entidades públicas deben definir esos requisitos o esas exigencias en materia de capacidad financiera solo a partir de la naturaleza del contrato y el valor del mismo. Cosa que es bastante lógica porque cada contrato tiene su particularidad precisa. Las normas que reglamentan el estatuto contractual, en este caso para el tema de la capacidad financiera, el decreto 4881 de 2008, norma que define y concreta las funciones que cumplen las cámaras de comercio en la contratación pública, establece que como criterio para medir la capacidad financiera de los oferentes se deben tener en cuenta herramientas como el patrimonio económico o la capacidad de endeudamiento, pero se establece de manera genérica, es decir, no hay un punto concreto definido de cómo se mide esta capacidad. Desde el 2008, el INVIAS, quizá la entidad más importante del Estado colombiano encargada de proyectos de infraestructura, adelanta la contratación del importante proyecto Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad. Este proyecto constituye la apuesta del Gobierno Nacional para dotar de la necesaria infraestructura vial al país, con instrumentos de integración nacional, conexión entre ciudades capitales y principales, conexión de centros de producción con las zonas fronterizas y portuarias, buscando potencializar y facilitar el desarrollo productivo de las regiones. En diciembre pasado, el INVIAS se vio en la obligación de revocar los procesos de licitación de este importante proyecto, pues en las observaciones que presentó el gremio constructor se evidenciaron claras inconsistencias, como los requisitos que la entidad estaba exigiendo en las 19 licitaciones. Las inquietudes que ha manifestado la Cámara Colombiana de la Infraestructura están bien soportadas, las hemos compartido y nos ha alegrado ver cómo se han reconsiderado en ciertos temas de concesiones y proyectos de licitaciones a niveles de vías, importantes obras nacionales, se han hecho reconsideraciones por parte del Ministerio de Transporte. La Cámara Colombiana de la Infraestructura presentó el mes pasado unas observaciones a estos 19 procesos de licitación donde básicamente estaba cuestionando las exigencias sin explicación de un 100% de patrimonio como capacidad financiera para poder suscribir este contrato. Al mismo tiempo preguntaban por qué se exigía un 50% de capacidad de endeudamiento. Estas observaciones y otras desde el punto de vista técnico tuvieron una repercusión en el INVIAS, revocando todos los 19 procesos, los cuales reabrieron el mes pasado. Observa uno que hay unos cambios sustanciales, ya no exigen un 100% de patrimonio correspondiente al valor del contrato, sino un 50% e igual se redefinió la capacidad de endeudamiento. Todo esto sin ninguna explicación, es decir, cuál es el criterio real que están utilizando hoy las entidades estatales para medir esa capacidad financiera. El tema del patrimonio no es suficiente porque el patrimonio no dice de la capacidad de administración ni significa liquidez. A veces puede ser más importante la liquidez o el buen nombre o el prestigio o la posibilidad del crédito abierto o la posibilidad de los flujos futuros de fondos que el mismo patrimonio como respaldo. Si bien estas variables de capacidad de endeudamiento y de cupos de crédito que exigen las empresas del Estado
como requisito para poder contratar con ellos o que ellos puedan calificar como empresas que van a contratar con el Estado, creo yo que el Estado ahí está asumiendo un riesgo, y es el siguiente: está delegando la responsabilidad de hacer ese análisis de capacidad de endeudamiento a los bancos, sin conocer a fondo qué modelos utilizan esos bancos para poder identificar la capacidad de endeudamiento que tienen estas personas. La capacidad de contratación desde el punto de vista financiero es un elemento que depende de muchas cosas. Hoy la banca mira más el flujo efectivo de caja que el patrimonio, porque ya se ha visto con todas estas crisis y todos estos problemas que el patrimonio no es el elemento que va a respaldar una deuda adecuadamente, porque cuando todo se viene abajo, los activos fijos son lo que menos vale. Por lo general las empresas muestran su capacidad, llamémoslo endeudamiento, o su situación patrimonial y el flujo de patrimonio, unos indicadores aceptables, y es coherente desde un punto de vista del funcionamiento de la empresa como tal. Si una empresa está funcionando, quiere decir que tiene patrimonio y que el endeudamiento como tal le permite en un momento dado generar como diferentes alternativas ante un endeudamiento bajo. Y muestra ello lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial, a raíz de que muchas empresas a nivel de los estados financieros mostraron una situación muy buena contablemente. No se generó en ningún momento como posibilidades de riesgos o posibles crisis. Esto se debe principalmente a que en los estados financieros en muchas ocasiones se trabajan con cifras bajo el sistema de causación, y esto genera, a criterio de los financieros y contadores, que no es malo, generar o unas cifras con mayores indicadores o indicadores positivos, y al mismo tiempo disminuir aquellos donde los indicadores sean negativos. Pienso que para el sector público puede ocurrir el mismo riesgo, sobre todo en el tema de endeudamiento. En nuestro trabajo de campo encontramos que otras entidades públicas, como las locales, son más rigurosas a la hora de medir la capacidad financiera de sus contratistas. Algunas entidades del municipio de Medellín utilizan otras herramientas para medir la solvencia y capacidad económica de un contratista. Indagan en la dinámica empresarial, observan y exigen otros índices adicionales al patrimonio y a la capacidad de endeudamiento. Con ello quieren observar la realidad empresarial de cada oferente a partir de su flujo de caja y su correspondiente capacidad de generación de valor. En los indicadores contables tenemos la razón corriente, que nos puede dar una luz más clara de cómo está la situación líquida financiera, es decir, cómo está la empresa en el corto plazo, si fuera de la obligación que adquiere con el sector público, tiene otras obligaciones y entra en una situación crítica, que pueda aguantar, pueda su capacidad financiera cumplir esas contrataciones que tienen. Y esa razón corriente es simplemente mirar esos activos corrientes y pasivo corriente, que es lo de corto plazo. Eso me permite a mí determinar cómo es la capacidad de plata, de recursos de caja que tiene la empresa para poder cumplir esas obligaciones en caso tal de que entrara en el escenario más negativo. Si nosotros esa razón corriente, que nos permite también mirar cuál puede ser la situación real del endeudamiento de la empresa y cómo su patrimonio puede o no afectar la misma situación de caja, le generamos otros dos indicadores más de tipo financiero, como es un EBITDA y como es un capital de trabajo. Con esos tres indicadores uno puede determinar cuál puede ser esa situación real de la empresa y cómo se proyecta en un periodo de 3 o 4 años, que son los periodos de las administraciones territoriales, llámese municipal, departamental o inclusive nacional, y poder uno ser más exigentes al momento de establecer los pliegos de condiciones. Como podemos ver, las normas de la contratación pública en Colombia fijan derroteros amplios para gestionar la contratación. Corresponde a cada operador jurídico, de manera rigurosa, técnicamente elaborar esos requisitos que exige la norma.